Bienvenidos a Medicina por un tubo, un espacio de Roche Pharma España en el que le ponemos voz y también cara a la salud. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que puede darnos una visión muy diferente sobre el cáncer, ya que ha estado a ambos lados de la mesa de consulta y además es un gran investigador. Hablamos de Jesús Corral, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Jerez. Además, es un gran experto en cáncer de pulmón y ha superado un linfoma de Hodgkin. Jesús Corral, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y por entrevistarme hoy. Vamos a empezar por esto último a lo que hacía referencia. ¿Un buen médico es un buen paciente? Yo no lo fui. No sé si todos los médicos son buenos o no. Yo desde luego no lo fui. Para mí fue muy complicado, ¿no? Supongo que cuando te pones en el lugar de pacientes, el que te diagnostiquen de un cáncer pues siempre supone un punto de inflexión y para mí supuso de un día para otro una pérdida de libertad absoluta. No solo a corto plazo, porque al final los médicos vivimos mucho con agenda, yo soy de agenda de papel, donde lo apunto todo y eso de repente la agenda ya no existía. Y cuando ya te das cuenta del diagnóstico y de la magnitud que tiene y lo que implica, también una pérdida de libertad a largo plazo. Y el concepto de ser médico y ser paciente, y en el sitio donde yo me traté, pues muchos de los médicos que a mí me trataban daban por supuesto que yo conocía muchas de las cosas que me iban a pasar. Y eso la verdad que a mí me hizo sufrir doblemente y pasarlo muy mal, ¿no? Con mucha necesidad de ayuda y mucha necesidad de soporte psicoemocional. En ese momento en el que uno se pone en el lugar del paciente, claro, la experiencia es absolutamente distinta a la habitual. O sea, ¿qué es lo que va sintiendo uno? O sea, de repente el giro de 300... Yo sentí al principio un mare magnum de sensaciones que probablemente y afortunadamente no había vivido, ¿no? El miedo, la incertidumbre, la angustia, el qué va a pasar, ¿no? Y el convivir con eso inicialmente es complicado. Mi diagnóstico fue complejo y esa incertidumbre se prolongó bastante. Y eso hizo que también hubiera un deterioro físico muy importante previo a un diagnóstico definitivo y a un inicio de tratamiento y que también la percepción de enfermedad fuera de mayor gravedad a lo que afortunadamente luego acabó siendo, ¿no? Porque los que nos dedicamos a la oncología sabemos que el linfoma de Hodgkin es un tumor potencialmente curable en un porcentaje mucho mayor, ¿no?, de los tumores sólidos que nosotros los oncólogos tratamos en consulta. Pero yo pasé por muchas etapas durante el diagnóstico y la evolución de la enfermedad. La inicial fue la peor, probablemente por la incertidumbre, y tampoco fue buena el periodo de tratamiento, porque lo que te decía, ¿no? Muchas veces me ponía en el lugar del médico, ¿no? No dejaba nunca esa bata al lado, me adelantaba lo que iba a pasar, sabía cuándo iba a estar neutropénico, cuándo iba a necesitar soporte de medicación, cuándo tenía complicaciones que tenía que estar ingresado y la verdad que hice que los hematólogos en este caso lo pasaran regular tratándome, ¿no? Digamos que el exceso de conocimiento hace que Para uno... mí fue negativo. Claro, a la hora de confiar en los demás afecta, ¿no? Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Yo no tuve nunca confianza en el equipo médico que me trataba. Y esto a mí me hizo reflexionar mucho, porque realmente yo me vi muy reflejado en los médicos que a mí me trataban. Médicos con mucho potencial científico, pero que quizás en el tú a tú con el paciente que demandaba un tipo de información no eran capaces de adaptar la información a lo que yo solicitaba o a mi información, a lo que yo pedía. Era un perfil, como digo, ¿no?, de un alto nivel científico, pero quizás de carencias humanas que yo necesitaba en ese momento y muy robotizado. A mí me gusta usar mucho esa palabra porque yo me veía muy reflejado en lo que veía delante de mí, ¿no? Alguien que sabe mucho, pero que en muy poco tiempo tiene que dar muchísima información y que probablemente yo me enteraba de algo más que el resto, pero luego pensaba que si yo daba esa información como me la estaban dando a mí, probablemente el que tenía que recibirla no se enteraba de nada. Este tipo de tensión que se genera, entiendo que hace que psicológicamente sea muy duro el proceso. Para mí fue muy complicado el asumir la enfermedad, a pesar de que, por otro lado, sabía que el tener un diagnóstico de un linfoma de Hodgkin, la probabilidad de éxito era alta, pero tenía prisa, tenía ganas de que todo ocurriera, porque lo pasaba muy mal. Pero lo pasaba muy mal, sobre todo desde un punto de vista mental. Físicamente también tuve muchas consecuencias negativas del tratamiento,
pero probablemente mi principal problema es que yo no asumía lo que me estaba ocurriendo. Y de hecho, algo muy curioso que a mí me pasaba era que tenía la necesidad de conocer a gente que pasara por el mismo proceso que yo. Porque yo decía, ¿no? Si yo trato a muchos pacientes con una enfermedad mucho más grave en la consulta, con tratamientos similares, no lo pasan tan mal, o era mi percepción, ni desde el punto de vista físico ni desde el punto de vista mental. ¿Qué me está pasando a mí? ¿No? ¿Por qué yo lo paso tan mal? Y al final, hablando con un amigo de batalla, ¿no? que pasaba por el mismo proceso que yo, unos años más joven, él, bueno, no sé si me dio la clave, pero a mí siempre me ha hecho pensar, ¿no? que eso probablemente fue algo que hizo cambiar mi actitud. Y era que él vivía el día a día. Los médicos no vivimos el día a día. Tenemos una agenda donde ya tenemos programados ponencias para dentro de 3 meses, asistencia a congresos dentro de 6 meses, ¿no? Y vas rellenando, ¿no? huecos con mucho tiempo. Y él decía, mira, tienes que vivir cada día como si fuera el último. Disfruta, porque dentro de ese día hay momentos buenos que si no te das cuenta de que son buenos, no los disfrutas. Y mañana será otro día, no sabes cómo va a ocurrir. Pero el hoy, y el presente y el que te encuentres bien, disfrútalo. Si mañana ocurre algo, pues ya mañana vendrá, ¿no? La verdad que eso me hizo vivir con más paz, ¿no? Y disfrutando esos buenos momentos dentro del proceso malo que estaba viviendo. Y en esos momentos, ¿qué importancia tiene el equipo multidisciplinar que rodea al paciente? Porque desde el punto de vista del oncólogo uno tendrá muy clara su función, ¿no? Pero cuando está en el lado del paciente igual valora también el aspecto psicológico, la calidad del entorno. Yo necesité mucha ayuda que demandaba y que afortunadamente en el sitio donde yo me traté existían esos recursos, lo cual también me ha hecho, ¿no? reflexionar con el paso del tiempo la necesidad de los mismos en los sitios donde no están, que son muchos, ¿vale? Pero para mí fueron fundamentales 2 pilares. Uno, la enfermería, ¿no? Yo confiaba mucho más en las enfermeras que inicialmente me entrevistaban, que me llamaban, que veían cómo estaba, que hablaban conmigo, que se sentaban, que me administraban el tratamiento. Tenía muchísima más confianza en ellas que incluso en el equipo médico. Y en el equipo médico no es que no confiara, eran expertos de muy alto nivel, pero tenían otras muchas cosas que hacer y conmigo estaban 10, 15 minutos, el tiempo de la consulta o el tiempo de la pregunta. Y luego también para mí fue importante el darme cuenta que necesitaba apoyo emocional. Y es verdad que mi impacto con el psicólogo no fue demasiado productivo para mí, no me sirvió. Y sin embargo, el ir a una consulta de psiquiatría, el hablar con el psiquiatra y sobre todo el empezar con tratamiento antidepresivo, en este caso, a mí me cambió la vida. Me cambió la vida porque realmente lo que estaba viviendo era que esa incertidumbre, ese miedo, esa angustia estaba repercutiendo en mi situación mental y por tanto necesitaba un tratamiento para revertirla. Y a mí ambos pilares me sirvieron mucho desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista personal había otras cosas. Y desde el punto de vista personal también es importante, o sea, el contar con un entorno que está al lado, entiendo que también es significativo, ¿no? Sí, en los pilares yo creo que para superar un proceso de este tipo, para mí fueron básicamente la familia. Es verdad que yo, que he hablado muchas veces de este tema, padecía una gran enfermedad mayor que el linfoma de Hodgkin, que es a lo que a mí me gusta llamar la profesionalitis, ¿no? Vivía por y para trabajar y no era consciente o no había sido consciente de la gran familia que tenía al lado hasta que me pasó esto. Por tanto, a mí la enfermedad, sobre todo, me ayudó a valorar la importancia y la fortaleza de tener una familia. Y luego lo segundo es, para mí fue importante redescubrir la fe, ¿no? Había muchos momentos de silencio, muchos momentos de tristeza, muchos momentos de incertidumbre y siempre me generaba mucha envidia la gente que vive con profunda fe, que tiene capacidad de hacer oración y de que incluso con la mayor adversidad es capaz de vivir las cosas con alegría. Ejemplo, mi mujer, ¿no? Y yo era incapaz, siempre lo había envidiado, pero era incapaz de vivir así. Y me ayudó a esos momentos de silencio ser capaz de hacer oración y encontrar paz interior. Y desde entonces la verdad que vivo más feliz. La lista de aprendizajes es larga, es una experiencia vital realmente impactante. Y al final, ¿qué queda? ¿Qué se aprende para luego tratar a los pacientes
de cáncer de pulmón en el día a día? Pues mira, si esto lo escucha mucha gente que está conmigo al lado, dirá, bueno, aprendió muchas cosas, pero las cosas se van olvidando. Y por tanto es importante momentos como este, donde se te recuerda que eso te pasó, para que no se te olviden las cosas que en aquel momento aprendí, ¿no? Aprendí desde el punto de vista profesional que la oncología tiene que ser el paradigma de la medicina de precisión, ¿no? Somos capaces de tratar a cada paciente con una misma enfermedad de manera completamente diferente, pero también tiene que ser el paradigma de la medicina de humanización, ¿no? Tenemos que tratar, no perder nunca el norte de que estamos tratando con mucha ciencia, pero que nuestro fin último es que los pacientes vivan más y vivan mejor, y cuidarlos hasta el final de sus días, cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van bien, a ellos y a la familia. Eso desde el punto de vista profesional. Y desde el punto de vista personal, siempre tener una escala clara de valores. El trabajo es muy importante, a mí me hace muy feliz, no podría hacer otra cosa en la vida que trabajar haciendo oncología y dedicándome al cáncer de pulmón. Pero a tu alrededor hay gente que te necesita mucho, ¿no? Y que te dan mucho. Y por tanto, siempre tener una escala de valores y acordarse de que eso es lo prioritario en la vida. Que en mi caso, ¿no? Probablemente tendría que ser la fe lo primero y luego la familia. Yo todavía no he sido capaz de alcanzar eso. Primero para mí todavía es la familia, luego probablemente es la fe y luego es el trabajo. Pero no siempre lo consigo, ¿no? De hecho, vuelvo a decir, si mi mujer estuviera escuchando esto o lo escuche, dirá, esto se lo olvida muchas veces. Han cambiado las prioridades cuando uno se sienta delante de un paciente. Es muy distinta una consulta previa a una consulta ahora. Yo siempre he tenido la percepción personal, ¿no? Y probablemente egoísta, porque no tenía gente que me lo rebatiera, que era una persona bastante empática y que se ponía bastante en el lugar de. Pero probablemente no somos conscientes de lo que está pasando esa persona hasta que probablemente nosotros mismos lo pasamos. Entonces a mí eso me ha hecho reflexionar mucho cuando estoy delante de un paciente. Es verdad que tenemos muchas veces la consulta el tiempo que tenemos y podemos dedicar ese tiempo lo único que con la máxima calidad posible. Pero sí que me ha hecho ponerme siempre en el lugar de, y eso es importante. Esa empatía, ¿no? Que es como se llama ponerse en lugar de, es algo de lo que siempre hablamos, pero que es difícil en el día a día poder llevarlo a cabo, por toda la burocracia que supone nuestra profesión, por todas las interrupciones, por todos los ambientes donde trabajamos, por el poco tiempo que tenemos. Pero yo intento hacerlo. Eso hace que muchas veces pues, mi consulta sea más prolongada, que me atasque más, que no tenga tiempo. Pero bueno, yo creo que al final te vas con la conciencia tranquila y con la sensación siempre de tener, ¿no? un trabajo bien hecho. ¿Qué consejos da a otros compañeros sobre lo aprendido? Bueno, yo creo que esta entrevista puede ser un consejo, ¿no? Entonces, que escuchen, ¿no? O que vean esta entrevista. Pero yo ahora que cambié, ¿no? de trabajo, volví de una institución privada y volví a una institución pública y volví precisamente por esta experiencia de vida. Yo trabajaba en un sitio donde es un privilegio trabajar, ¿no? Donde los recursos son muchos, donde uno tiene mucho soporte alrededor y donde los pacientes se tratan con una calidad científica y humana máxima. Y sin embargo volví a un sistema de donde venía y donde me había ido precisamente por la falta de. Y volví por la sensación de que esto tenía que llegar a todo el mundo. Igual que yo tenía o había tenido el privilegio de ser tratado de una manera tan especial y tan buena, porque eso no se podía conseguir en sitios donde los recursos y las posibilidades no son tantas. Y que tenía que luchar con responsabilidad, ¿no? Y volver a mis orígenes para tratar de que los pacientes que estaban a mi alrededor se trataran igual de bien que yo. Extraigo, por ir avanzando con los temas, de su perfil de LinkedIn, una frase que es: investigar en oncología no es una opción, es una obligación. Estamos hablando mucho del trato con el paciente, pero hasta que llegamos a ese punto hay que desarrollar en los tratamientos. ¿Cómo aplica esta máxima a su día a día en el hospital, en esta vida ajetreada que tiene? Porque al final también investiga en cáncer de pulmón. Pues a mí es lo que más me gusta, ¿no? Es decir, me gusta mucho ver pacientes, pero justo aplicar la investigación clínica en los pacientes. La investigación clínica, en mi caso, ¿no? Y en la oncología, es fundamentalmente hacer ensayos clínicos. Entonces, cuando yo volví a trabajar a Jerez, una de las misiones era crear una unidad de investigación y una unidad de ensayos clínicos. De manera que la innovación
científica estuviera al alcance de pacientes que tampoco habían tenido esa opción o que para recibirla tenían que desplazarse. Y tenían que desplazarse a provincias cercanas o a provincias más lejanas. En oncología la única manera de avanzar es haciendo investigación a modo de ensayos clínicos, que no es más que etapas donde nosotros testamos fármacos para ver que son seguros, ¿vale? Y que son eficaces. Y nuestro último objetivo es que esas terapias se conviertan en el estándar de tratamiento para ellos y conseguir que vivan más y vivan mejor, ¿no? Y lo que hacemos o lo que hemos conseguido en los últimos años, sobre todo en cáncer de pulmón, es conocer muy bien los tumores en el laboratorio para que esos fármacos que luego testamos en los pacientes se traduzcan en realidad en muy corto plazo, ¿no? Por eso decía, ¿no?, que la medicina, la oncología en este caso, ¿no?, es el paradigma de la medicina de precisión, pero justo el cáncer de pulmón es el prototipo donde somos capaces de dar ese tratamiento adecuado a ese paciente concreto y en ese momento adecuado, que es el concepto de medicina personalizada. ¿Y cómo se percibe el impacto de esa investigación en un entorno clínico como el que tienen en el Hospital de Jerez? Pues es cuestión de tiempo y de trabajo. Al final, los hospitales que son puramente asistenciales muchas veces no han tenido la oportunidad de ver esa importancia de la investigación, o la han visto de lejos, porque han tenido que enviar a sus pacientes a otros centros para que ellos se pudieran, ¿no?, beneficiar de estos tratamientos. El tener la oportunidad de iniciar un proyecto donde tú desde cero organizas una unidad de investigación, empiezas con nuevos ensayos clínicos, empiezas a tratar a nuevos pacientes, hace que el grupo se vaya de alguna manera contagiando de esta sensación de que esto es importante, de ver cómo funcionan los nuevos fármacos, qué efectos secundarios tienen, pero también qué eficacia y cómo eso en el día a día es capaz de cambiar la vida de los pacientes, porque muchas de las cosas que vemos, muchos de los fármacos que usamos en el momento, que ni siquiera algunos de ellos tienen nombres, ¿vale?, a lo largo del tiempo se convierten en el tratamiento que reciben todos los pacientes y tú has sido capaz de ver cómo esos tratamientos han cambiado vidas, ¿no?, y has sido capaz de estar involucrado en el proceso de desarrollo de esos nuevos medicamentos. En los últimos años, ¿cómo han cambiado esas vidas? ¿Qué impacto ha tenido la investigación desde el punto de vista del paciente? ¿Una mayor supervivencia? Pues en cáncer de pulmón, sobre todo, los dos grandes hitos que ha habido en los últimos años han sido, por un lado, la medicina personalizada. Somos capaces de, en un tipo concreto de cáncer de pulmón, seleccionarlo molecularmente y entre el 30 y el 50% de los casos detectamos una alteración molecular que tiene una terapia dirigida. Una terapia dirigida que generalmente es una terapia oral que no solo tiene un impacto en supervivencia, sino también en calidad de vida por un menor perfil de efectos secundarios que lo tradicional, que había sido la quimioterapia. Ejemplo de cifras claras, ¿no? Con quimioterapia la probabilidad de éxito y supervivencia en un paciente con carcinoma de pulmón metastásico pues no superaba el 10% a los 5 años. Y estamos hablando que aquí conseguimos entre el 30 y el 60% de pacientes vivos a los 5 años. Por lo tanto, estamos multiplicando o por 3 o por 6. Y el otro gran hito ha sido la inmunoterapia. La inmunoterapia es un nuevo concepto de tratar el cáncer y ha revolucionado muchísimos tipos de tumores y entre ellos el cáncer de pulmón. No solo ya en el contexto de enfermedad metastásica, sino también en la enfermedad localizada. Y con la inmunoterapia conseguimos lo mismo, conseguimos que los pacientes vivan más, pero también vivan mejor. Son opciones de tratamiento que claramente han reducido el perfil de efectos secundarios que sufren los pacientes y que tienen un impacto claro en la calidad de vida, ¿no? Uno de los objetivos claros de los tratamientos que usamos los oncólogos con los pacientes en cáncer de pulmón es vivir más, pero siempre tratar de no vivir peor. Y si miramos hacia el futuro, porque vivimos en una época de mucho avance en investigación, ¿qué es lo que se ve en el horizonte? Pues nuevas maneras de tratar el cáncer de pulmón, nuevas combinaciones, nuevos fármacos, fármacos en población pretratada, opciones de combinar inmunoterapia, terapias dirigidas, anticuerpos biespecíficos, anticuerpos conjugados, una revolución biotecnológica brutal, ¿no? Que primero testamos en pacientes con mucha carga de enfermedad y muy pretratados, pero que afortunadamente esta investigación va muy rápido y ya incluso no estamos tratando a pacientes en estadios más precoces. Nuestro objetivo siempre es trasladar de una manera rápida todo lo nuevo al contexto donde podamos tratar y curar a más pacientes. Pero lo que viene es absolutamente alucinante en cuanto a nuevos fármacos, a nuevas combinaciones,
no hablar de la inteligencia artificial y todo lo que nos va a ayudar en diagnosticar a más pacientes de manera más precoz. Por tanto, estamos viviendo no solo ya una revolución farmacológica, sino una incorporación clara de la tecnología a nuestro día a día de la consulta y de los pacientes. ¿Hay casos concretos de esto? Porque en realidad nos pasa un poco cuando hablamos de tecnología como cuando hablamos de medicina, ¿no? Nos enfrentamos igual a un paciente y a veces no somos capaces de trasladar el conocimiento de un modo muy adecuado y muy preciso, ¿no? ¿Cómo puede ayudar directamente, de un modo concreto, la inteligencia artificial? Pues mira, hay mucho estudio, ¿vale? Actualmente sobre muchos aspectos, ¿no? Pero a mí algo que me atrae mucho y que lo veo cada vez más en publicaciones, es verdad que todavía no es una realidad en el día a día, es la capacidad que pueden tener las matemáticas, la tecnología, para predecir, por ejemplo, riesgo de recaídas, ¿no? Para ver, ¿no?, incluso cómo van a tolerar los pacientes un determinado tratamiento, ¿no? Hace poquito conocí a una matemática que trabaja en la Universidad de Cádiz y ella trabaja en modelos predictivos de recaída de leucemias en niños, ¿no? Pues un linfoma de Hodgkin como el mío, pues la probabilidad de curación a los 5 años probablemente supera el 85%, pero sigue habiendo un 15% de personas que no se curan. Si somos capaces, ¿no?, con inteligencia artificial, con modelos predictivos, con deep learning, ¿no?, con matemáticas, de predecir a qué pacientes eso no le va a ocurrir, eso es maravilloso, ¿no? O un paciente con cáncer de pulmón que le ponemos una terapia dirigida, que sabemos que va a ir bien, pero también sabemos que al cabo de un tiempo eso no va a funcionar. Pues si somos capaces con inteligencia artificial de detectar en qué momento eso va a ocurrir, somos capaces también de adelantarnos a esa nueva maniobra de tratamiento para, obviamente, prolongar su vida. Por tanto, a mí lo que más me atrae es esto, pero hay aplicabilidad de la inteligencia artificial prácticamente en todo lo que implica, ¿no?, tratar a un paciente y diagnosticar a un paciente con cáncer de pulmón. Y hablamos de predecir y hay una palabra muy similar que es prevenir. En el campo de la prevención, que es fundamental en todo tipo de patología, pero más si cabe en el cáncer de pulmón, ¿qué es lo que queda por hacer? Pues queda por hacer muchísimo, porque no sé si sabes, pero hay un sistema de screening, ¿no?, que ha demostrado una evidencia en reducción de la mortalidad en cáncer de pulmón. O sea, hoy día sabemos desde hace muchos años que pacientes que cumplen unas características concretas, una edad concreta, hábito tabáquico, si se hacen un TAC de baja dosis anual, esto es capaz de disminuir el riesgo de muerte por cáncer de pulmón hasta en un 25% de los casos. Sin embargo, este sistema de screening en España nunca ha sido considerado costo efectivo y no es una realidad en el sistema sanitario público español. Por tanto, hay mucho por hacer porque hay un sistema eficaz, ¿no?, para prevenir de alguna manera el cáncer de pulmón y sin embargo no lo tenemos implementado. Y luego mucho por hacer en dejar de fumar, ¿no? Al final tenemos un agente identificado que es causal del cáncer de pulmón en el 80% de los casos. Por tanto, tenemos mucho por hacer en ese sentido. Es verdad que al final es un hábito, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero creo que la combinación de ambos, o sea, la deshabituación tabáquica, ¿no?, y ese sistema de prevención con el TAC de baja tasa anual serían la clave para que esta enfermedad existiera mucho menos. Y por último, Jesús, ¿qué mensaje lanzaría a quien se enfrenta por primera vez a un diagnóstico de cáncer de pulmón hoy? Yo lanzaría 2 palabras. 1, confianza, ¿no? Uno tiene que confiar en el equipo médico que lo trata y tiene que adquirir esa confianza y eso se adquiere por ambas partes, ¿no? El paciente tiene que confiar, resolver sus dudas y el médico tiene que generar esa confianza, el médico y el equipo sanitario que tratar de siempre generar esa confianza y esa empatía. Y luego hay que abandonarse porque hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Yo no me abandoné inicialmente y pensaba que podía controlarlo todo, seguir con las riendas de mi propia enfermedad. Y hasta que no dije, no puedo más, me hundí, ¿no? Esto tiene que llevarlo otras personas, eso me generó la paz suficiente para superar la enfermedad. Por tanto, confianza y abandono. Pues muchísimas gracias por estas palabras, Jesús. Gracias por acompañarnos. Nada, muchas gracias a vos. Y hasta aquí este episodio de Medicina por un tubo. Si te ha gustado la entrevista, no dudes en seguirnos. Puedes hacerlo aquí. Suscríbete, dale a la campanita.
Y búscanos también si quieres en cualquier plataforma de podcast en la que utilices. La información, como siempre, continúa actualizada en roche.es. Un saludo y hasta la próxima.